Este es el capítulo número 3 de cómo aprender a perdonar a mi pareja o soltar una situación que nos está robando el sueño, la paz, la tranquilidad. Para los que están viendo por primera vez esta serie y arrancaron por este video número 3, les recomiendo que lo hagan en orden. Los otros capítulos de esta serie te lo encuentras abajo en la descripción. Vamos a hablar de qué pasa si no quiero perdonar. Hay una realidad y es que cuando nosotros no queremos trabajar en cómo perdonar al prójimo, eso nos está principalmente haciendo esclavos del dolor y es lo que va a alimentar el odio y la amargura. Y automáticamente se está creando una atadura espiritual contra el prójimo y eso también nos ata a nosotros. Esto es lo que le da la autoridad a Satanás para poder oprimirnos espiritualmente, donde espíritus como el de celos, el de muerte, el de la depresión pueden tener un mayor control de nosotros. La falta de perdón es una puerta abierta por donde Satanás puede seguir atormentándonos con nuestro pasado. Y con el tiempo, siendo sumergidos en el dolor y la depresión, han habido casos donde aumenta el riesgo de muerte por suicidio. Y sé que esto puede sonar exagerado, pero precisamente en ese espíritu de celos, en compañía con el de la muerte, vamos a ser tentados en acabar con la vida de esa persona que nos ha ofendido, sea de manera física o espiritual, con brujerías y maldiciones. Entonces, ¿por qué perdonar? ¿O debemos de perdonar? La oscuridad que hay en cada ser humano es como una tierra fértil para las semillas de destrucción que Satanás quiere plantar. Por esto es que entre más lejos estemos de Dios o lo mediocre que sea esa intimidad, mayor terreno tiene Satanás para sembrar y esas raíces de amargura empiezan a propagarse y cuando estas semillas de maldad, rencor, dolor, amargura se desarrollan y se convierten en grandes árboles, se producirá más sombra para que la oscuridad pueda aumentar en nosotros. Y de allí es que provienen esos frutos de amargura que le vamos a dar de comer a otros. Y esos frutos portan esa semilla que se va a desarrollar en los corazones de quienes nos rodean. Y la falta de perdón es el mejor abono que hay para que crezcan las raíces de amargura. Por eso es que esos frutos son perfectos para causar heridas irreparables en el corazón de mi pareja y de mis hijos, que son las tierras que Satanás quiere conquistar para crecer su reinado de maldad y oscuridad. Estos van a ser los nuevos enemigos de Dios, quienes también están contaminados de amargura y aprendieron a cómo no perdonar. Este problema realmente es grave, pero ¿por qué es tan difícil perdonar? Una de las dificultades es porque no estamos acostumbrados a hacerlo y las pocas veces que lo intentamos fallamos y esto nos frustra, pero es precisamente porque lo intentamos en nuestras fuerzas, desde esa oscuridad que hay en nosotros. Y ahí es donde está la diferencia, que cuando nosotros amamos a Dios tenemos son las fuerzas de Cristo, para que todo lo que pidamos conforme a su voluntad lo podamos recibir. Tal vez hemos hecho oraciones con mayor empeño, con fuerza, de que se haga justicia en contra del otro, de lo que realmente hemos metido un esfuerzo para aprender a perdonar. También puede ser que es más el tiempo que pasamos recordando lo malo y quejándonos de eso, que el tiempo que pasamos orando a Dios y haciendo alabanza para poder sanar esas heridas. Porque eso sí, muchas personas tienen una relación carnal con cosas de Dios a través de muchos ritos, pero no una intimidad diaria en espíritu. Y aquí es donde se hace una gran diferencia que se va a poder apreciar por los frutos. No sirve de nada levantarse a las 3 de la mañana a hacer una hora de oración repitiendo y repitiendo si todo el día me la voy a pasar quejándome y en amargura, repitiendo más lo malo que sucede que la gloria y alabanza que estoy dándole a Dios. Y ese es un aspecto bastante curioso de cómo nosotros que creemos en Dios vivimos nuestra vida agradecidos, en gozo. Muchos no lo hacen así y me parece como chistoso que el pagano, el infiel, el que anda revolcándose en su pecado, sí puede vivir una vida mucho más feliz que el que dice que tiene a Cristo en el corazón. Esa actitud de esos paganos es mucho mejor que la de muchos cristianos que parecen condenados de camino al matadero. Pero aquí también entra la parte de la envidia. ¿Somos envidiosos o envidiamos a alguien? Ojo a esto, la falta de perdón está alimentada por la envidia. En la consejería que damos por WhatsApp, muchas de las personas me manifiestan que una de sus más grandes inconformidades es que cómo es posible que ese hombre que me abandonó, que está con la otra, pueda ser mucho más feliz de lo que era conmigo. Un paréntesis aquí, quisiera hacerte una pregunta porque quiero leerla en los comentarios. ¿Vos sentís que realmente tu esposo
luce o está mucho mejor sin ti? ¿O has notado que tu esposo al contrario está peor que tú? Te agradezco si me respondes eso en los comentarios. Esa pregunta te la hago porque, continuando con el problema de la envidia para no poder perdonar, es que sentirnos incómodos porque el que se separó de mí o me abandonó, empezamos a notar que nada lo afecta y como que al contrario están prosperando en todo, debería de servirnos para revisar qué relación tenemos con Dios como para que nosotros no estemos en un mayor gozo haciendo lo correcto de lo que sí puede estar haciendo el que anda en el pecado. También aquí hay otra realidad, y es que todos hemos crecido pensando o nos han enseñado que el hecho de que alguien me sea infiel o viva en adulterio le tiene que ir mal, o que por estar haciendo eso malo no merece estar bien, sino que al contrario debería de ir pagando una pena diaria por lo que está haciendo. Pero esta percepción de que el otro está como más próspero o bendecido ahora que no está conmigo es un punto de vista equivocado. Estamos realmente mirando mal al pecador y estar pensando que está feliz o mejor que nosotros, porque el hecho de que alguien cometa un pecado o esté pecando, las consecuencias nunca las vamos a apreciar de manera inmediata. Es muy común que la persona que está pecando no se está dando cuenta de la magnitud del problema, pues son las consecuencias las que tardan en evidenciarnos que cometimos un error. Además, alguien puede estar muy próspero y le puede estar yendo bien, y eso le hace sentir que está bendecido por Dios y que está bien con Dios, pero eso no significa que está bien ante el juicio que Dios hará en el día de su muerte. Pero esta percepción de que alguien está mucho mejor que yo en su pecado, cuando debería irle mal, es una mirada desde nuestro juicio y falta de misericordia. Pues lo que realmente está pasando en esa alma es que se está perdiendo. Y eso proviene de esa ignorancia espiritual en la cual no sabemos o se nos olvida que Satanás también nos puede atar con lazos de miseria como también de prosperidad. El bienestar de un pecador también proviene de que Satanás no lo ataca y que al contrario lo favorece más para que él se hunda en ese pecado. Y esto es lo que lo aleja suficiente de Dios para que su alma se pierda. Y ahí también tenemos el otro lado, y es la persona que envidia la suerte del pecador. En Mateo 20 nos narran la parábola de los jornaleros. Esta es una comparación que se hace con el reino de los cielos, donde el dueño de un viñedo necesita unos trabajadores para recoger las uvas, y él sale a diferentes horas del día, a la primera hora de la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde y a última hora de la tarde, buscando trabajadores para que hicieran la tarea. Y resulta que al final del día les pagó a todos por igual. Tanto al que llegó a primera hora del día le pagó lo mismo como al que llegó faltando una hora para acabarse el día. Entonces los de la primera hora del día vinieron a quejarse que cómo era posible que a los que trabajaron la última hora les hayan pagado lo mismo, que esto era totalmente injusto. Veamos los argumentos de los empleados ofendidos. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora. Dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Esta parábola yo la veo que la viven muchas personas, que les mortifica la idea de que alguien que ha pecado toda su vida también tenga el mismo derecho de que si en el último minuto de su vida se arrepiente, pueda ser perdonado. La envidia habla mucho del corazón que tiene una persona. En muchos casos donde las parejas abandonadas manifiestan, lo que están haciendo es evidenciando su falta de perdón. Es curioso que el tamaño de la ofensa sea tan grande como sea el orgullo de la persona. Pero lo peor de esto es que en ese orgullo desconocimiento de Dios, las personas quieren juzgar y desear la condena del otro, pero nunca se detienen a pensar o a darse cuenta que tampoco somos dignos de algo mejor. Por esto es que es tan difícil perdonar al prójimo, porque cuando yo no he hecho una verdadera inspección de quién soy yo para juzgar a los otros, ese es el mayor problema de una pareja que ha sido abandonada o traicionada. Ella siempre siente que es la víctima, y en esa postura de víctima, uno siempre siente que es que le deben algo a uno y no está para nada dispuesta a reconocer en qué también hizo parte del problema. Ahí es que va a ser imposible perdonar los errores del otro, porque es cuando menos queremos aceptar
que nosotros también nos hemos equivocado. O bueno, pues yo también me he equivocado, pero nunca he hecho una cosa como la que él me hizo. Y esa envidia es la que tampoco nos permite recibir lo que Dios nos quiere dar. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Una parte difícil de nosotros aceptar es que Dios bendice tanto a los buenos como a los malos. Sí, usted no ve a ningún pecador que hoy se haya levantado sin aire, desesperado sin poder respirar. Señor, dame aire y voy a creer en ti. ¿Sí? Como que Dios le quita el aire para que tenga que venir a él arrepentido. No, Dios no hace eso. Por eso es tan difícil que cuando le pedimos a Dios que traiga a mi esposo, que lo convierta, que lo haga arrepentir, realmente Dios lo haga, porque es que Dios regaló el hecho de que cada persona pueda tomar sus decisiones. Y así como Dios no ha obligado a nadie a que lo ame a Él, pues tampoco va a obligar a alguien a que me ame a mí. Y ahí es donde nos conviene más entender el corazón de misericordia de Dios, que Él sí está dispuesto a perdonar 70 veces 7. Y nosotros no lo vamos a lograr porque siempre estamos pensando que no nos hemos equivocado más de 3 veces en la vida. Y ahí es donde está la percepción de que nosotros somos más buenos porque menos nos hemos equivocado, o nuestras ofensas no son tan graves como las que nos hacen. Pero sí sabe que esto era lo que le pasaba al corazón de los fariseos. Ellos esperaban un Mesías vengador. En esa falta de intimidad que todos tenemos con Dios, no tenemos una percepción real de la misericordia, del amor, del perdón y de la justicia de Dios. Por eso nos parece más justo condenar a un pecador que perdonarlo. Los fariseos no querían un Salvador que perdonara, sino un Salvador que vengara. Esto fue lo que más los decepcionó, que el Salvador no fuera un hombre de guerra que aplastara enemigos. Les pareció una locura que el Rey de Reyes predicara a amar a los enemigos. Los fariseos esperaban que un Cristo, en vez de regar su sangre por el perdón y salvación del prójimo, querían era ver la sangre de sus enemigos derramada por venganza. Los fariseos se creían justos y perfectos en la ley, como para andar señalando y culpando a todos los que no la pudieran cumplir. Pero solamente Jesús, que conocía y podía ver los corazones de los hombres, sabía que en el corazón de los fariseos ellos tampoco cumplían la ley. Para los fariseos fue muy desagradable que Jesús librara de matar a pedreada a una adúltera o a una fornicaria, y que al contrario de eso la perdonara. Y una de las cosas que más indigna a la gente es que la samaritana, habiéndose casado o habiéndose juntado 5 veces o vivido en fornicación 5 veces con esos esposos y también los abandonó o adulteró con el siguiente, ni siquiera sabemos las razones por las cuales fracasaron esas relaciones. Pero no puede ser posible que Jesús se le vino a arrimar a ella para hablarle de gracia y salvarla, en vez de primero haberla condenado por lo que hizo. No. Al contrario, la usó para predicar el mensaje de él. Los fariseos de esa época y los religiosos de hoy quieren llevar a las personas a la cruz no para que sean perdonadas, sino para que sean crucificadas. Quiero que hagamos un ejercicio mental. Con este ejercicio vamos a medir qué hay en su corazón. Advertencia. A continuación voy a decir algo que a primera vista suena antibíblico, pero esto lo voy a decir para demostrarte algo a ti. Así que antes de rasgar sus vestiduras, por favor, primero termine el ejercicio. Les voy a dar un contexto. Actualmente hay una gran oposición con respecto al recasamiento. El problema radica es en que el que se divorcia queda en adulterio. Y esa es la razón por la que un adúltero no se puede volver a casar. Y en los casos donde una persona, una pareja, fue abandonada y aun cuando su esposo infiel, adúltero, fornicario ya se casó con la otra y tiene familia, eso tampoco le da ningún derecho o libertad a la abandonada para que se pueda volver a casar, porque adultera. Pero aquí viene la primera pregunta. Ahora hablemos del infiel, fornicario y adúltero que se casó con la otra. Si ese se arrepiente de corazón y es perdonado por Dios y ahora tiene un borrón y cuenta nueva, ese perdón que le dio Dios a ese adúltero, en caso de que él realmente ya no ame a su primera esposa, no le da la oportunidad de que entonces ahora con su nueva esposa pueda aprovechar ese recasamiento para demostrar a Dios cómo estaba arrepentido de verdad, y lo va a demostrar haciendo que ese matrimonio sea para la gloria y testimonio de Dios. Calma. Sé que esto que acabo de decir le debe estar produciendo un cortocircuito en su mente. Le suena a una blasfemia, a algo que no es bíblico. Espere.
Y está bien, no lo tome, no lo acepte, no me crea. Estamos hablando del perdón. Y esto que acabo de decir es para que usted medite en su corazón qué piensa de lo que dije. Pero también usted ha notado cómo nos ofende que alguien no se quiera someter a la ley de Dios. Y estamos dispuestos a someter a juicio y condenación a ese que no quiere obedecer. Pero usted se ha puesto a pensar que cómo es posible que Dios, que sí tiene todo el poder y el juicio, no somete a alguien para que le obedezca. Bueno, yo quiero dejar este video hasta aquí porque es necesario que medites esto que acabo de decir, que ores al Señor, que le pidas al Espíritu Santo qué locura fue la que acabé de decir y qué hay en tu corazón con respecto a eso que dije. Medite en estas preguntas. ¿Siente que el perdón es algo injusto para ese adúltero arrepentido que se quiere recasar? ¿Siente que la justicia de Dios y el arrepentimiento verdadero solo se demuestra si ese esposo vuelve a su primer mujer? ¿Cómo le suena la parte en la que la palabra dice, 1 Corintios 7:11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer? En ese versículo de que el que se separe se tenga que reconciliar y si no que se quede solo, ¿a usted eso le suena que le conviene? Que bueno, si no quiere volver conmigo, que al menos se quede solo. O sea, ¿usted suena que eso le gustaría? Y por último, medita en este versículo. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a la paz nos llamó Dios. Analice en su corazón cómo le suena esa parte de que a paz nos llamó el Señor. Ore al Espíritu Santo y pídale que le revele si es por su orgullo, un capricho de su carne y la falta de perdón, que no le parece para nada la alternativa de quedar en paz, separada o divorciada de su pareja. Analice si usted siente en su corazón que si realmente existe un Dios, Él lo debe demostrar trayendo a su pareja. Porque si no lo va a hacer así, entonces a mí tampoco me sirve un Dios que no pueda hacer eso. Recuerde, póngase a orar y medite con el Espíritu Santo todo eso que acabo de decir que como que no suena. Acláralo con Él. No te olvides, por favor, de contestarme las preguntas que te pedí. Recuerde que si necesita una llamada por consejería la puede pedir aquí. Y aquí te dejo el siguiente video de esta serie. Dios te bendiga.